idea de este video es analizar las herramientas de Design Resources de Texas Instruments, en especial la herramienta de Filter Designer, que anteriormente se denominaba Filter Pro. Era un programa independiente, digámoslo así. Texas Instruments ha puesto a disposición del público la herramienta Design Resources, aquí, donde tenemos varios simuladores en línea, un set de subherramientas aquí, entre las cuales se encuentra Filter Designer. Filter Designer es un asistente para el diseño de filtros activos. El tema de filtros activos, como ustedes lo saben, es supremamente útil para acondicionamiento de señales en instrumentación. Y entonces nos permite este asistente tener una guía, tener unos pasos, de tal forma que podamos obtener un diseño sólido, un diseño con herramientas de simulación previa y que directamente podemos pasar a armar en con nuestras herramientas y elementos electrónicos. Entonces, si damos una breve iniciación a esta herramienta, les voy a dejar el link acá abajo de ingreso. Lo primero que tenemos que hacer, como en todas estas herramientas, es loguearnos. No es absolutamente necesario para gran parte de las herramientas, pero sí llega una parte donde es necesario hacerlo. Como ustedes ven, aquí ya estoy logueado. Les recomiendo hacerlo porque tiene bastantes ventajas. Sobre todo hay herramientas que solo se habilitan o subherramientas que se habilitan aquí solo si uno está logueado. En particular, pues hay que mencionar que Texas Instruments, como varias compañías, proveen estas herramientas, por supuesto, con propósitos comerciales. En este caso, pues ellos buscan vender sus componentes. eh, Ese es básicamente el por qué ellos lo hacen. Por supuesto que de todas formas la herramienta es totalmente gratis en este caso para que nosotros lleguemos hasta el final. Entonces vamos a pasar a ver de qué se trata esta herramienta de diseño. Entonces tenemos aquí, como les digo, yo les dejo el link y aquí entramos directamente a la parte de Design Resources. Pueden habilitar, loguearse previamente aquí. Y aquí a la izquierda van a obtener la sección de Filter Designer. Entonces, bueno, hay algunas aclaraciones, algunas limitaciones que los invito a que las utilicen. Básicamente lo que nosotros podemos utilizar es seleccionar el tipo de filtro, diseñar dependiendo de una estructura, Sallen-Key o MFB, como lo vamos a analizar, y posteriormente realizar el análisis de nuestro filtro. Entonces este es un tutorial rápido básicamente de las herramientas que tenemos. Cabe aclarar que para ingresar a esta herramienta les recomiendo previamente haber analizado el material correspondiente a diseño de filtros activos, el material teórico. Recordar esos componentes teóricos y también es necesario haber estudiado algo sobre amplificadores operacionales, por supuesto, en electrónica. Entonces recordemos que dentro de la parte teórica podemos ver las estructuras matemáticas de los filtros y también las estructuras físicas de los filtros activos basados en amplificadores operacionales. Les recomiendo principalmente analizar esos contenidos que nuevamente se los dejo en la descripción para que ustedes tengan una imagen clara de lo que vamos a hacer nosotros aquí. Entonces, cuando ustedes ingresan aquí a Filter Designer, lo primero que se van a encontrar aquí es este botón que dice Launch the Tool Now. Entonces le vamos a dar clic aquí. Y entonces lo primero que vamos a encontrar en esta parte, vamos a identificar qué tenemos. Después de esta barra roja donde tenemos nuestro nuevo diseño y diseños, ustedes pueden guardar sus diseños dentro de su login. En este caso no lo vamos a hacer porque la idea es básicamente ver la utilidad acá. Es simplemente un diseño que ustedes pueden almacenar allí. Entonces lo primero que vemos es el tipo de filtro. Posteriormente tendremos, aquí está escondido, la respuesta del filtro, la topología, el diseño y la exportación. Eso es básicamente lo que vamos a explorar en este video. Entonces, en el tipo de filtro
Vamos a obtener los filtros básicos de pasabajas, pasa altas, pasa banda, elimina banda y pasa todo. En este caso, para el análisis que vamos a hacer, escogemos el filtro que nosotros queremos. En este caso vamos a obtener el primero, que es un filtro pasabajas. Observemos que a la izquierda siempre vamos a tener las herramientas de configuración del sitio. Con un scroll aquí ustedes pueden hacer, como en toda página de internet, ampliar si quieren, dar zoom in. Y en este caso obtenemos, por ejemplo, para los filtros pasa banda, vamos a obtener la ganancia, la frecuencia de corte, vamos a obtener el rizado, vamos a poder especificar el rizado en este caso. Entonces, lo primero que hay que aclarar aquí, por eso es bueno tener los fundamentos teóricos, por ejemplo, un filtro Butterworth no va a tener rizado, esto se produce en los filtros Chebyshev. Entonces, esas cositas tenemos que tenerlas claras desde el inicio. Otra, por ejemplo, que la ganancia está expresada aquí en decibeles, en este caso podemos cambiar a magnitud directa, donde la ganancia es 1, que es equivalente a 0 decibeles, lo vamos a dejar aquí en 0 decibeles. Esta es la frecuencia de corte. Entonces supongamos que queremos diseñar, por ejemplo, un filtro pasabajas, Butterworth, con una frecuencia de corte de 1 kHz y de segundo orden, en principio. Entonces aquí encontramos, si nos vamos más acá abajo en especificación, el otro componente o la otra zona frecuencial de un filtro que es la banda de paro. Aquí podemos colocar, setear cada una de las opciones que nosotros queremos. Lo primero que nos aparece es el orden del filtro. Entonces aquí en principio vamos a colocar segundo orden. Recuerden también en la parte teórica que dentro de las estructuras básicas que tenemos nos va a dar en principio un filtro de segundo orden. Si queremos un filtro de primer orden es simplemente un filtro RC con un componente activo. Un filtro de segundo orden, ya tenemos estas estructuras, Sallen Key y Rock, eso hay que recordarlo, y de ahí en adelante lo que hacemos para aumentar el orden es colocar filtros en cascada. Ese trabajo también lo hace esta herramienta de Filter Design Tool. Básicamente, si queremos colocar un orden más grande, entonces él nos va a colocar etapas sucesivas. Por el momento vamos a tomar solo un filtro de segundo orden. Como tenemos un filtro de segundo orden, también a la vez se especifica directamente cuántos decibeles por década cae de ahí en adelante. En este caso, si nosotros abrimos aquí, bajamos un poco, podemos ver que para este caso obtenemos para el segundo orden, tenemos ya no podemos modificar aquí nada más, sino que simplemente entre un K, que como ya lo vemos está entre menos, ya ha tenido una atenuación de menos 3 decibeles, que es la atenuación que tenemos en la frecuencia de corte. Entonces, en la década que nos sigue, o sea, de 1K a 10K, habrá bajado alrededor de 40 decibeles. ¿Ok? Mientras que si colocamos, por ejemplo, filtro de primer orden, entonces si tenemos un filtro de primer orden, por ejemplo, lo que vamos a obtener es una atenuación de aquí de menos 3 decibeles, que está en un K, a 10K, la siguiente década exponencial, de alrededor de 20 decibeles, en este caso menos 20 decibeles. Si cambiamos el orden aquí, vamos a ver que esto nos cambia. De 1K a 10K ha descendido 40 decibeles. De 1 a 10, alrededor de 40 decibeles por década. Y aquí ya no podemos modificar ningún otro parámetro. Entonces, básicamente, otra de las formas en las que podemos hacerlo es dejar esto automático. Y aquí sí escoger esa frecuencia de paro. Y la atenuación la podemos escoger. Pero entonces, en nuestro caso, basta, en el ejemplo que estamos haciendo, basta con escoger el orden.
y vemos que aquí tenemos la respuesta del filtro. Entonces, con los menos 40 decibeles por década. Aquí tenemos entonces las otras gráficas de fase, los otros diagramas de Bode. Entonces está el diagrama de fase, está el diagrama de retardo de grupo y esto que les suena en los sistemas de segundo orden que hicimos es la respuesta al paso de este sistema de segundo orden, que es nuestro filtro. Podemos ver que aquí la pendiente es nula al comienzo, a diferencia de en el sistema de primer orden. Entonces podemos ver que hay un punto de inflexión aquí y otro aquí. Entonces es característico de esa respuesta. Recordemos las ventajas que tiene hacer todas estas gráficas. Estas gráficas originalmente, para hacer esto deberíamos tener un simulador normalmente, en el mejor de los casos, por cada una de estas figuras. Por ejemplo, esto lo podemos hacer en MATLAB, pero observemos que gracias a este simulador lo podemos hacer todo rápidamente. Es más, podemos estar cambiando nuestro tipo de filtro como lo queramos. Entonces, ¿qué obtenemos si deslizamos esta barra acá? Vamos a obtener por defecto lo que estamos viendo es un filtro de Bessel. Pero entonces en nuestro diseño, nuestro propósito era tomar un filtro Butterworth. Entonces lo que hacemos es seleccionar el filtro Butterworth y observemos que aquí ya nos salen los dos filtros, el Bessel y el Butterworth. El Butterworth que tiene este color como gris azulado y el Bessel comparativamente la línea roja. Esto también se repite en los otros componentes. Para ver las diferencias entre ellos, no se olviden de recordar los conceptos teóricos. Simplemente para recordar que el filtro Butterworth no tiene sobrepaso, a diferencia del Chebyshev, aquí en magnitud. Y no es tan selectivo, pero la ventaja es que en esta banda de paso no tiene ningún sobrepaso. Si aquí tomamos un filtro Chebyshev, él va a graficar el filtro Chebyshev en comparación. Por eso aquí le recomiendo buscar, recordar las diferencias en matemáticas y gráficas y de comportamiento entre estos tipos de filtro, pero podemos ver que rápidamente nos da las opciones de escoger. En este caso nosotros podemos ver gráficamente qué particularidad tenemos con el filtro Chebyshev. Por ejemplo, si tuviéramos un filtro de estas características, vamos a ver que hay un sobrepaso. Aquí está cortado porque tenemos la gráfica limitada a 0, pero entonces aquí podemos escoger nuestro filtro. Entonces, si nosotros observamos aquí el filtro, vamos a ver nuestra respuesta. En este caso tenemos la respuesta del Butterworth, en este caso tenemos la respuesta del Chebyshev y en este caso la respuesta del filtro Bessel. Generalmente se coloca aquí como predefinido el Bessel para comparación, pero nosotros podemos dejar, por ejemplo, solo nuestro filtro Butterworth, que sería este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros podemos escoger nuestro filtro Butterworth. Una vez que hayamos escogido nuestro filtro, recuerden que estamos viendo ya el área de respuesta del filtro, la estamos analizando, basta con continuar hacia esta opción que dice Select. Ahora, al seleccionarlo, vamos a encontrar aquí ya nuevamente nuestra área de gráficas, nuestra área de figuras, la estructura ya de nuestro filtro. ¿Dónde la escogemos? Aquí en la parte izquierda en topología o estructura física tenemos Allen Key y Multiple Feedback o ROC. Aquí la observamos. Observen que ya nos da la estructura Allen Key. Por supuesto, todavía no tenemos los valores en este caso, pero ya la podemos ver. Algo que vimos es que nosotros obtuvimos o le pusimos una ganancia de 0 decibeles o una ganancia lineal de 1, por lo tanto aquí se nos configura con un amplificador seguidor. Ustedes pueden hacer la prueba y nos podemos dar cuenta que
Aquí nos van a aparecer dos resistencias más si queremos colocar una magnitud diferente. Aquí tenemos nuevamente todas las figuras, los diagramas de Bode. En este caso también vamos a ver la magnitud. Entonces observemos que aquí nos está mostrando la respuesta del filtro Butterworth total y de la etapa 1. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Nuevamente tenemos la respuesta en fase, el retardo del grupo de frecuencias y la respuesta al escalón. Y aquí tenemos el resumen de todo lo que tenemos hasta el momento. Tenemos una etapa, segundo orden. Recuerden que con estructuras Allen key para segundo orden basta con una etapa. Hay que recordar que la estructura Allen key y ROC directamente por la función de transferencia que nos da un sistema de segundo orden. Tenemos la ganancia y los otros factores, el factor de calidad especialmente, la frecuencia de corte y este factor del ancho de banda también que no nos vamos a adentrar aquí, pero que en el aspecto teórico los invito también a que lo analicen. Aquí podemos darle en este icono de Create Design. Y una vez que ya hayamos hecho este Create Design, recordemos que para pasar a esa etapa hay que loguearse. Y lo que vamos a obtener es algunos parámetros adicionales, por ejemplo, la fuente de voltaje. Pueden colocar más o menos 5 voltios, como lo tenemos aquí. Pueden calcular el ancho de banda en la ganancia, pero estos parámetros se los dejo para que ustedes los analicen. En este caso tenemos la fuente de voltaje, que también la vamos a dejar con los componentes como aquí están. Y aquí vamos a obtener la serie, por ejemplo, de las resistencias, qué tipo de serie es la que vamos a utilizar, qué tipo de tolerancia. Lo mismo para los capacitores y lo mismo en la tolerancia. Para los que tienen conocimiento aquí ya, un conocimiento básico de electrónica, sabrán que hay diferentes tipos de gamas, digámoslo así, numéricas en las cuales podemos encontrar componentes de capacitores y resistores. Entonces, básicamente lo que nos hace Filter Design Tool es escoger valores comerciales prácticamente o que podamos nosotros básicamente cuadrar en nuestro diseño y los coloca en esta estructura previamente que hemos hecho, la estructura Allen key. Entonces, si observamos el diseño, lo tenemos aquí, tenemos la estructura Allen key ya con cada uno de los valores que tenemos. Esta es una de las grandes ventajas hasta aquí de Filter Design Tool, porque para los que han diseñado filtros en la forma convencional o antigua, recuerden ustedes que tenemos una función de transferencia, en este caso de segundo orden, y lo primero que hacemos es escoger un capacitor, luego con fórmula escogemos primero tenemos unas tablas que nos dan ciertos coeficientes, en este caso unos coeficientes A y B, para que los invito a que observemos la parte teórica del análisis de filtros activos, cómo se haría normalmente. Entonces, en ese caso, pues digamos que tenemos que ir un poco a la antigua yendo a ver en esas tablas qué pasa para ciertos filtros, qué coeficientes tenemos. Generalmente son unos coeficientes que se llaman A y B, dependiendo del orden y unas fórmulas preestablecidas. Lo que hacemos es escoger un capacitor, calculamos el otro y luego, dependiendo de esos capacitores, calculamos las resistencias. Es un trabajo dispendioso, sobre todo teniendo en cuenta que a veces no tenemos los valores propiamente dichos de los capacitores, valores comerciales. Pero entonces, hasta el momento, Filter Design Tool nos ha evitado bastante trabajo. Aquí deslizamos, nuevamente obtenemos el resumen de lo que tenemos hasta el momento. Y en la parte de gráfica, nuevamente podemos explorar qué tenemos, la respuesta, la fase, el retardo de grupo y la respuesta al escalón. ¿Listo? Podemos analizar después básicamente qué tiene cada gráfica, pero digamos que es lo convencional que se analiza o las gráficas convencionales que se analizan en los filtros.
Y eso es todo, o sea, hasta el momento hemos hecho nuestro diseño, nos hemos evitado todo el trabajo y sabemos que en este caso tenemos un diseño de un filtro de segundo orden, por ejemplo. Y en este caso lo que vamos a hacer es exportar nuestro diseño, le podemos dar a exportar aquí. Y lo que obtenemos básicamente aquí es una exportación para simulación con otras herramientas de Texas Instruments que no vamos a ver, pero en lo particular podemos obtener un resumen de lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí está, que es pasabajas, Butterworth de segundo orden, 0 decibeles, le pusimos una atenuación de 40 decibeles, una etapa, fue lo que nos salió. ¿Por qué? Porque si es segundo orden necesita simplemente una etapa. Aquí tenemos el resumen de nuestras gráficas y básicamente tenemos aquí nuestros capacitores y nos invita a utilizar un amplificador operacional de los que Texas Instruments tiene disponibles, por supuesto. Por supuesto porque podemos cambiar el amplificador operacional también. Entonces imprimimos nuestro reporte y lo que nos genera es un reporte en PDF que lo podemos analizar. Ya estando aquí, vamos a analizar nuestro reporte en el archivo PDF que nos da. Observemos que es un PDF convencional, muy técnico, por cierto, en el que tenemos, bueno, pues el circuito con nuestros componentes, tenemos los componentes con las respectivas tolerancias que tuvimos y las magnitudes, los diagramas de Bode de magnitud, fase, retardo de grupo y respuesta al paso. ¿Ok? Entonces, si volvemos nuevamente a nuestra herramienta, esto es lo que nosotros obtenemos al final y esta es la gran ayuda que nos permite hacer el programa o esta herramienta en línea de Filter Design Tool. Por supuesto que nos podemos devolver a cada una de las etapas previas y hacer cambios, algo que sería normalmente muy difícil de hacer en cálculos manuales o por lo menos en la forma convencional. Entonces, si aquí obtenemos una estructura MFB o Multiple Feedback, vamos a obtener el cambio simplemente y de resto todo va a cambiar, pero yo me puedo devolver incluso hasta escoger otro filtro. Yo puedo escoger un filtro Chebyshev, por ejemplo, y puedo seleccionar este filtro Chebyshev y vamos a ver qué me pasa aquí. Entonces vamos a ver que el filtro Chebyshev en particular sí tiene un sobrepaso, que lo vemos aquí, tiende a sobrepasarse la gráfica, etcétera. Podemos hacer cualquier otro cambio, podemos devolvernos incluso y cambiar el tipo de filtro, no pasa bajas sino pasa altas en general. Entonces eso es todo en este tutorial corto sobre Filter Design Tool. Los invito a que repasen los elementos teóricos de filtros activos en lo concerniente a estructuras matemáticas y las estructuras físicas, pero por supuesto que esta herramienta nos va a ayudar a comprender ese mundo interesante del diseño de filtros análogos activos, por supuesto basados en amplificadores operacionales. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial y que se animen a probar la herramienta.